Las estadísticas del día de hoy, al reporte actualizado que tengo en mis manos, nos arroja una estadística del 24.8% que han acatado el paro, es decir, estamos enlazados vía Zoom con Juan Barranzuela, ministro de Transportes y Comunicaciones. Ministro, muy buenos días. Sí, necesitamos que active su audio, por favor, ministro. Buenos días, señor Nicolás Lucar. ¿Cómo está? Ministro, hay algo que no logramos entender. Ayer se anunció que no iba a haber paro de transportistas, que felizmente se había llegado a un acuerdo, y es más, se publicó un acta de la reunión. Sin embargo, hoy día nos hemos levantado y hay paro en importantes lugares del país, comenzando por Lima y Callao. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con quiénes se ha llegado a un acuerdo y con quién no, ministro? Bien, gracias por su pregunta. El día de ayer lo que señalé de manera muy concreta fue que habíamos logrado hasta ese momento, a través de la suscripción del acta, la aceptación para la suspensión del paro con los gremios que representaban el 70% del total de los agremiados a nivel nacional. Las estadísticas del día de hoy, al reporte actualizado que tengo en mis manos, nos arroja una estadística del 24.8% que han acatado el paro. Es decir, si nosotros indicábamos al día de ayer que estimábamos que los agremiados que no habían suscrito el acta estaban representando aproximadamente el 30%, ello se ve corroborado el día de hoy, porque las estadísticas así nos los están indicando. Ahora, el problema es que esos porcentajes depende cómo uno los mire, porque por ejemplo en el caso de Lima y Callao hay serias dificultades para movilizarse por la falta de transporte masivo de pasajeros. O sea que la cifra no parece ser del 24 ni del 30%, sino mayor. Claro, lo que pasa es que entendamos que las estadísticas reflejan en cantidades absolutas lo que estaría pasando a nivel nacional. Sin embargo, sabemos también que las paralizaciones, dependiendo de las zonas donde se focalizan, pueden tener un impacto que dé una impresión diferente. Sin embargo, al margen de las estadísticas, yo lo que quisiera rescatar, si me lo permite, don Nicolás, es señalar la madurez cívica y la responsabilidad que la gran mayoría de los transportistas están mostrándole al país, porque saben perfectamente que los problemas que nos aquejan como sociedad son múltiples, el impacto que tienen las medidas de los paros realmente impactan sobre la sociedad en general, y en este caso incluso están poniendo en serio riesgo lo que corresponde al grado de participación en clases de los alumnos que recién están incorporándose a la modalidad presencial. Igualmente en servicios que también son de este mismo carácter. En realidad para nosotros lo que queremos hacer es invitar a aquellos gremios que todavía continúan persistiendo en su posición de ingresar al paro, que nos permitan continuar trabajando con ellos, porque nosotros no hemos cerrado el diálogo, seguimos trabajando con nuestros equipos a efecto de que puedan también plegarse a la suspensión del paro que se está llevando a cabo. Ahora, Giovanni Díez acaba de la Unión de Transportistas Multimodal, acaba de conversar con nosotros hace unos minutos y dice que a esta mesa de diálogo ni siquiera los invitaron, y se ha quejado de que ellos suscribieron desde el mes de abril con el ministro Juan Silva compromisos que no se han honrado, y que por lo tanto ellos ya no quieren mesas que uno no sabe en qué van a terminar.
¿Esto es así? ¿Por qué no han, por qué no han participado ellos en un diálogo? ¿Por una decisión de ellos o porque ustedes no los convocaron? A ver, en honor a la verdad, señor Lucar, sin que esto signifique contradecir lo que cualquier dirigente pueda expresar en los medios de comunicación, puedo decirle que al asumir este despacho ministerial, lo primero que hicimos fue convocar al grupo que lidera el señor Díez, y fue el primero con el que comenzamos a trabajar de manera sistemática toda una matriz de compromisos pendientes con los transportistas suscritos por el actual gobierno desde el año pasado y durante este año, en los primeros meses del año. Y por esta razón fuimos ampliamente criticados por muchos de los gremios de transportistas porque no los consideraban a ellos representativos y nos cuestionaban el hecho de haberlos convocado. Nosotros no hemos dejado en ningún momento de convocarlos a todos en general, pero lo primero que hicimos, y eso le consta al señor Díez, es convocarlos a ellos y les permitimos incluso que pudieran ser los primeros críticos a lo que corresponde a la matriz de trabajo que no se había llevado adecuadamente durante todos los procesos anteriores en que ellos habían intervenido en las mesas de trabajo, y entendemos que eso es una lógica reacción de protesta, porque muchas veces se firman documentos, se han venido suscribiendo multiplicidad de actas en los últimos años y no les han sido atendidas. Nosotros como ministerio, en este caso, trabajando con toda la seriedad que se merece los compromisos de Estado, hemos trabajado y hemos resuelto en su gran mayoría todos estos petitorios que estaban pendientes de atención. Ahora, ¿cómo se va a resolver el problema? Porque, digamos, nosotros hemos conversado con el sector que firmó el acta y está claro que el paro ahí está suspendido, que las conversaciones van a continuar, que hay asuntos pendientes, pero, sin embargo, este sector que representa, digamos, al transporte, a un sector, el transporte formal, por llamarlo así, ¿no? Pero, ¿cómo se va a resolver el tema con este otro sector? Es decir, ¿qué iniciativas se van a tomar ustedes? ¿Los van a convocar el día de hoy a una reunión para buscar un entendimiento? Porque usted dice representan menos del 30%, pero igual el paro, por lo menos en Lima y Callao, es significativo, al igual que en algunas otras ciudades del país, ¿no? Y está creando serias dificultades a la gente para llegar al trabajo, a los chicos para ir al colegio, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como le comenté anteriormente, nosotros como sector mantenemos el diálogo. El diálogo está abierto. Las oficinas que están a cargo de esto son multisectoriales, a pesar de que el sector como tal tiene sus funciones y competencias. Nosotros entendemos que por ser un sector que es transversal a la economía del país, necesitamos servir o participar como integradores. Por eso es que tenemos de manera permanente un equipo trabajando que está conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Energía y Minas, por todos los organismos del Ministerio de Transportes que tienen que ver con el mismo, y estamos en diálogo con las diferentes organizaciones del país, no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual, y por eso es que podemos llegar a una gran cantidad de ellos, y hemos estado y continuamos haciéndolo, buscando fórmulas de entendimiento para poderle dar calma a la población en lo que corresponde a estos actos, a estas acciones, que si bien es cierto, son una expresión legítima, reconocida por la Constitución, para poder expresar desacuerdos o protestas por lo que se considera situaciones no atendidas, pero también tenemos que saber
que tiene serias implicancias, como usted perfectamente lo ha señalado, en sectores como por ejemplo la educación, que ya ha sido suficientemente golpeada por la pandemia. Claro, pero por eso la interrogante que yo le hago. Está claro que con un sector se ha logrado un entendimiento, se ha suspendido el paro y se está instalando una mesa de diálogo para ver cómo se resuelve. Entiendo que uno de los puntos principales es el del el financiero, ¿no es cierto? El de la moratoria o el de mecanismos que permitan enfrentar las obligaciones que no pueden cumplir los transportistas. Pero hay un sector que está en paro. Con este sector que está en paro, que encabeza Giovanni Díez, ¿hay programada ya alguna reunión? Porque evidentemente ese es uno de los puntos críticos, ¿no? O sea, lograr un acuerdo con aquellos que están paralizando en este momento. Sí, en efecto, es más, podríamos indicar que estamos en contacto en este preciso momento con uno de los gremios que precisamente es integrante de los que están acatando el paro. Y eso es interesante mencionar porque nosotros quisiéramos que se mantuviera la unidad en todos los casos cuando hay que tomar algún tipo de medidas como las presentes, tanto para acatar como para después resolver. Pero a veces no es posible. Lo interesante en este caso es que en el preciso momento que estamos conversando ya hay un acercamiento de estos gremios que han acatado el paro a efecto de buscar un entendimiento. Igual le amplío la convocatoria, la invitación al amigo Díez. Él sabe perfectamente, porque así lo señalamos desde la primera vez que nos reunimos, que esta es su casa, aquí es donde debemos tratar los problemas y lógicamente también encontrar soluciones, porque el país está pendiente de lo que nosotros podamos acordar acá. Con respecto al transporte de carga pesada de la organización que encabeza el señor Marchese, ¿cuál es la situación? ¿Con ellos ya se logró un entendimiento? ¿Qué es lo que va a pasar con el paro de transporte de carga? Bien, en el caso del transporte de carga, los puntos que quedaron pendientes han sido canalizados al Congreso de la República, porque es donde tiene que verse, porque son modificaciones de ley. Lo que ha hecho el Ejecutivo es trabajar la documentación para presentarlos por iniciativa legislativa a través del Consejo de Ministros, situación que ya se produjo. Sin embargo, el grupo que lidera el señor Marchese quiere que el Ejecutivo se comprometa a acompañarlos a efecto de que el Congreso apruebe estas leyes. Usted comprenderá que por más voluntad que tengamos como Ejecutivo, no podemos garantizar que se dé el cumplimiento exacto de lo que se está solicitando al Congreso. Sin embargo, no hemos desmayado, no los hemos abandonado, al contrario, sabemos perfectamente que esas inquietudes, que esas propuestas son del sector y como tal las recogemos con la misma voluntad y el mismo compromiso. Lo que usted dice es que la solución en el caso del transporte de carga está en manos del Congreso de la República. En efecto, así es, porque las medidas que se van a tomar ahí tienen impacto en la economía del país y además están comprendidas dentro de leyes que ya se han dado anteriormente y hay necesariamente que modificarlas para poder dar la cobertura a los pedidos que están haciendo los transportistas. Ahora, hay en relación a este tema asuntos bien delicados que lamentablemente no se ha atendido durante años, ¿no? Que han llevado al punto que, por ejemplo, en el caso del precio del combustible, tengamos uno de los, junto con Uruguay, de los más caros de la región. Pero hay otros temas, como por ejemplo este financiero. ¿Por qué no aplicar algo de lo que se viene hablando hace tiempo? El propio Gino Michelini, que es un especialista que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que acá es Exitosa, hablaba sobre la posibilidad de hacer un mecanismo similar a Reactiva para enfrentar la crisis de algunos sectores, como por ejemplo en este caso el del transporte. Es decir, habían acumulado deudas, la pandemia los había impactado seriamente,
a lo que se ha venido a sumar luego la subida del precio de los combustibles. Es decir, están puestos en una situación donde sus costos han subido y no están en condiciones de cumplir con estas obligaciones financieras. ¿Por qué es tan complicado resolver ese tema, por ejemplo? Bueno, en realidad, como usted entenderá, muchas de las cosas que estamos tratando ahora de mitigar responden a los comportamientos de precios en el mercado internacional. Lógicamente el Estado tiene sus fondos de contingencia, tiene fondos de estabilización, tiene el impuesto selectivo al consumo que nos permiten, haciendo algunas adaptaciones, el amortiguar el impacto que se tenga sobre la economía, en este caso de los transportistas en general. Sin embargo, por cada acción que nosotros generamos, hay una cantidad de dinero que el Estado tiene que asumir para poder cumplirse con esos compromisos. Y es ahí donde nos encontramos ante dos situaciones. Una, la disponibilidad fiscal que se da a través de los informes técnicos que nos permiten presentar la iniciativa legislativa. Pero por otro lado, está el tema de que nosotros como Ejecutivo no somos los que podemos hacer estas modificaciones sin antes, como corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Congreso tenga que verlos porque son leyes en las cuales están enmarcadas estas acciones. Ahora, para resumir en relación al paro, lo que usted dice es el paro del transporte de carga depende estrictamente del Congreso de la República, que se conviertan en ley los proyectos que ustedes han enviado. Y en el caso del transporte de pasajeros, ha parado menos del 30% y están ustedes negociando con parte de ese 30% que ha paralizado, no con todos, para lograr un entendimiento. ¿Va a haber cuándo? ¿Una reunión? ¿Hoy día? Hoy día, señor Nicolás, hoy día va a haber una reunión con este gremio y esperamos que los demás gremios nuevamente retornen porque han estado trabajando con nosotros. Como bien lo mencionaba antes de esta entrevista uno de los dirigentes que estuvo presente en la negociación, todos estuvieron en la reunión y aparentemente todos estábamos llegando a un consenso para suscribirla. Sin embargo, por razones que cada gremio conoce, salieron a hacer una consulta y luego de ello ya no regresaron y lógicamente nos hemos quedado sin que ellos puedan ser incorporados dentro del acuerdo general. Sin embargo, tenemos serias expectativas en que ellos, después de haber hecho las consultas pertinentes, puedan mostrar su predisposición y su compromiso para incorporarse a los acuerdos que figuran en el acta último. Ministro, yo sé que la agenda de esta conversación era el paro, pero nosotros en la última semana tuvimos una información sorprendente. Entrevistamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Provías descentralizado, que ha sido el espacio donde se ha producido el escándalo del puente Tarata. Y una de las cosas sobre las que nos llamaba la atención es que en esta institución ha habido 9 directores ejecutivos en lo que va de estos meses. En segundo lugar, se ha ejecutado solo el 10% del presupuesto, cuando normalmente se ejecutaba más del 85%, y que de 250 trabajadores que normalmente trabajaban en Provías descentralizado, se han sumado a través del sistema CAS y de las contrataciones por recibos por honorarios cientos de personas. ¿Qué es lo que está pasando ahí, ministro? ¿Cómo es posible? O sea, se habla incluso de que habría en este momento cerca de 600 personas trabajando en Provías descentralizado. O sea, más del doble de lo que había para ejecutar solo el 10% del presupuesto. Le agradezco en realidad por la pregunta porque tenemos tantas cosas acá en el ministerio en las que estamos trabajando que es importante que se conozcan. En primer lugar, en efecto, el nivel de ejecución de gasto que hemos encontrado es uno de los más bajos de la historia en cuanto a lo que se refiere al ministerio. Inmediatamente estamos reestructurando los mecanismos y procedimientos internos y lógicamente también estamos adoptando medidas drásticas con respecto a situaciones que ameritan no solamente determinar responsabilidad administrativa, sino también civil y penal. En ese sentido,
Estamos, si se quiere, remontando lo que corresponde a la ejecución de obras. Solamente en los primeros 30 días hemos logrado un incremento en la ejecución del gasto del más del 20% de lo que corresponde a ese mes, que es el mes de mayo. En el mes de junio también hemos logrado mejorar el nivel de gasto, y ahora con las medidas que estamos adoptando es muy probable que para el mes de julio podamos entrar no solamente en un nivel de recuperación del nivel de gasto, sino que en definitiva estamos apostando por superarlo. Es cierto que hay una gran cantidad de burocracia enquistada, no solamente en Provías descentralizado, sino también en Provías Nacional, en Pronatel, etcétera. Estamos tomando medidas de antemano, donde estamos reduciendo al 50%, por ejemplo, lo que son las contrataciones por locación de servicio. Y estamos hablando de una cantidad muy grande de personal que ha estado siendo contratado en los últimos años a través de partidas que ellos habían dejado para estos efectos y que no se condice con lo que necesita el sector. Sí, ministro, y yo tengo, además, sobre esto habría que hablar tal vez más extensamente en otro momento, ¿no? Porque también Provías ha sido escenario de temas de corrupción, y acá se plantea problemas muy serios que habría que tratar con mayor profundidad, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle lo del aeropuerto. ¿Va a haber 2 terminales como solicita la administradora del aeropuerto? ¿Va a haber un solo terminal? ¿Por qué esa discusión? A ver, muchas gracias. Mire, con respecto al aeropuerto, lo que ha habido es una coordinación interna a raíz de una propuesta que le llaman diseño conceptual del nuevo terminal, que fue alcanzada por LAC, en la cual presentaba, de acuerdo a la discrecionalidad que le da la ley de contrataciones del Estado, a efecto de que pudiera considerarse como una segunda alternativa la construcción de 2 terminales en vez de una que era la que figuraba en el contrato de concesión original. Esto no se hizo a través del organismo o de la unidad orgánica correspondiente dentro del ministerio, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, sino que se hizo a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes. Lógicamente, esta situación apenas detectada, inmediatamente se solicitó la corrección del mismo y un posicionamiento definitivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil con respecto a la propuesta que estaba manejándose, que fue alcanzada originalmente por LAC. Coincidentemente, la Contraloría emite un informe en el cual cuestiona el hecho de pretenderse hacer el cambio de un terminal a 2 terminales, situación que es plenamente coincidente con la disposición de este despacho. Por eso es que de manera inmediata no solamente hemos salido a la visita al aeropuerto para verificar los avances que se tenían ahí, sino también para concretar en el campo y también documentariamente el respeto irrestricto a lo establecido en el contrato de concesión, lo que ha tenido la anuencia de la empresa LAC, y ya se ha hecho conocer a la comunidad nacional a través de la entrevista que se nos hizo en el propio aeropuerto, indicándoles que la empresa iba a respetar la construcción de un solo terminal tal como establece el contrato original. Exactamente. Y ahora, también cumplir con el plazo, que también es una situación muy importante, porque en los contratos de concesión, como ustedes pueden verificarlos a nivel nacional, casi nunca se cumplen
los contratos establecidos en los contratos de concesión. En 30 segundos, ministro, ¿cómo es esa historia de un helipuerto en Tacabamba en los terrenos de los padres del presidente de la República? ¿Es verdad que se ha construido un helipuerto que funcionaría irregularmente? No, bien por la pregunta. En todos los casos, cuando se quiere instalar o implementar un aeródromo, que es en este caso el que podría estar siendo materia de la mención, lo que se hace es establecer primeramente una estación meteorológica que permita comprobar que existen las condiciones mínimas técnicamente hablando para el desarrollo de una aviación o aeronáutica de tipo civil y comercial. Exitosa. Luego viene la determinación de los emplazamientos que van a ser materia de un estudio en el cual recién podemos tener la viabilidad de cualquiera de estos emplazamientos para que sea en definitiva el que sirva como la locación para el aeródromo que se va a construir. Y también hay otra serie de elementos técnicos, como por ejemplo que no existan obstáculos, que haya condiciones. Pero eso ha ocurrido en este caso. Es decir, no. Lo que se ha hecho, si me permite, es lo siguiente. Lo que se ha hecho es que debido a que hay pedidos de las comunidades de este lugar y también las solicitudes que se han recogido de visitas que ellos han venido haciendo al Ministerio de Transportes, lo que se ha hecho es determinar un primer emplazamiento a efecto de que para el trabajo que se está determinando en estas zonas podamos establecer una cabecera técnica para poder determinar con posterioridad exactamente cuál sería la mejor zona de emplazamiento para el funcionamiento de un aeródromo. Ahora, bueno, eso es un tema también para otro momento, ¿no? Pero digamos, lo que llama la atención es que sea en terrenos propiedad de los padres del presidente, pero en fin, eso lo veremos en otra oportunidad, ministro. Le agradezco mucho por habernos atendido esta mañana, ha sido usted muy gentil. Muy buenos días. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias.